Hola amigos de Catsurfer. En este caso, este scooter de una Vespa, un modelo reciente, vamos a dibujar el frente, ¿no? Para ello vamos a hacer estas imágenes que yo coloqué justamente a la mitad de los ejes, ¿sí? Y a la misma altura. Las voy a hacer un poco más transparentes. En Rhino 5, aquí en el cuadro de propiedades lateral derecho, podemos cambiar la propiedad de transparencia. ¿Sí? Le voy a hacer esto por 84%. Muy bien. Y ahora las voy a pasar a una nueva capa. Por ejemplo, a la blanca. Voy a hacer dos subcapas en la blanca. Y una de estas la voy a poner en el layer 6. Y otra en el layer 7. Y les voy a cambiar el nombre, ¿no? Lateral. Y esta va a ser frontal. ¿Sí? Y las voy a bloquear aquí con estos pequeños candados que tienen a la derecha cada capa, ¿sí? Entonces, por ejemplo, voy a hacer el frente, muy sencillo. Voy a hacer una línea por puntos de control. Aquí está mi imagen. Y voy a trazar, ¿sí? Voy a quitar mi snap y voy a trazar una línea con muy pocos puntos, ¿sí? Empezando por afuera de la moto, ¿sí? En las esquinas puedo agregar unos 2 o 3 puntos de control de forma separada y haciendo unos desplazamientos entre cada uno de estos 3 puntos como si fuera una línea recta, ¿sí? 1, 2, 3 y voy a terminar, ¿sí? Recuerden que estoy quitando el orto con la tecla Shift. Voy a terminar un poco más lejos de donde es la terminación, ¿sí? De este faldón. Por acá, más lejos. Muy bien, ¿sí? Y ahora me voy a asegurar de irme a la cara lateral, lateral derecha, ¿sí? Que es esta cara, ¿sí? Y voy a hacer la copia de este perfil que tengo aquí. Recuerden que es muy deseable que tengan activada la opción proyectar para que todas estas curvas se dibujen siempre al fondo en donde está su plano de construcción, que no se dibujen a otra altura, ¿sí? Voy a activar mi snap. ¿Para qué voy a activar mi snap? Para empezar justamente al centro, ¿sí? A la mitad de mi eje Y, ¿no? Este es, en este caso, la línea verde que tengo aquí, ¿sí? Es el eje 0. Y voy a comenzar con un punto y el siguiente punto tiene que ser, como siempre les he dicho, recto a este primer punto. A partir de este instante ya puedo quitar mi snap y también mi ortogonal y voy a tratar de hacer un trazo de la pieza frontal que tengo aquí de mi faldón del frente y voy a terminar igual que la otra vez, ¿sí? Lejos de la orilla donde empieza el faldón original, ¿sí? ¿Ya lo vieron? ¿Por qué no dibujo esta pieza? Porque esta pieza corresponde a la estructura, ¿sí? Que vamos a dibujar, que corresponde a unas costillas que le vamos a poner a esta estructura. Lo único que voy a terminar de hacer aquí es que con F10 voy a modificar los puntos de control, excepto estos dos, siempre los voy a mover uno junto al otro para que no se desfase la altura de uno de esos dos, de los dos, perdón. Y estos sí ya los muevo para que la figura adopte, mi curva adopte la forma de la figura. Perfecto. Y recuerden que en Rhino 5 yo estoy utilizando el Gumbo para mover los puntos de forma más fácil, como lo vimos en el tutorial pasado, ¿sí? Esta línea también la voy a modificar con F10. Voy a mover este punto un poco. Estos puntos también los voy a mover, ¿sí? Este lo voy a mover para que adopte la forma un poco más, ¿sí? Del faldón, para que la forma sea la correcta. Ahora hay simplemente que percatarnos de algo, ¿sí? Al momento de hacer la curva
de dos vistas, ¿sí? Esta curva de aquí tiene que sobrepasar a la de acá. ¿Cómo está esto? Miren, vamos a utilizar el comando de curva de dos vistas, que lo tenemos en herramientas de curvas. Sí, es este frijolito que tiene puntos aquí. Se llama Curve from Two Views. Lo selecciono y selecciono ambas curvas, esta y esta, y me tiene que dar como resultado, ¿sí?, esta nueva figura que tengo aquí, ¿sí? Ahora, esta curva, si aplicamos F10, tiene muchos puntos de control, ¿sí? Es una curva un poco muy complicada y lo vamos a reducir el número de puntos de control. Recuerden que nos vamos igual a herramientas de curvas y buscamos este monito que tiene una espiral ahí con un martillo, Rebuild Curve. Vamos a reconstruirla y nos dice que tiene 54 puntos. Vamos a ponerle, vamos a ver cómo queda con 35. Ok, vamos a dar F10. Sí, está mucho mejor. Ahora sí vamos a proseguir, ¿sí? Vamos a estas curvas que tengo aquí de las proyecciones. Las voy a cambiar de capa, las voy a cambiar a la capa azul. Y voy a ocultar ya esas líneas, ya no me sirven ahorita, ¿sí? Y ahora voy a mostrar los puntos de control de esta curva, ¿sí? Y voy a hacer algo, voy a hacer lo siguiente. Voy a eliminar varios puntos de esta línea que tengo aquí, ¿sí? Voy a eliminar hasta donde termina mi asiento, perdón, mi faldón lateral, que sería más o menos por aquí, ¿sí? Y esos algunos puntos de en medio entre el final y donde empieza la curva, voy a borrar algunos, ¿sí? Voy a borrar estos. ¿Para qué? Porque esta línea es recta, entonces aquí no me interesa que tenga una curvatura en especial, ¿sí? Este punto lo voy a jalar más o menos donde termina el faldón, que es ahí, y este pues ya lo pueden acomodar un poco, ¿sí? Entonces aquí solamente estos dos puntos, aquí está perfecto. Entonces esta es otra forma de obtener esta curva que representa la orilla cromada que tengo aquí, ¿sí? Es la orilla cromada. Ahora necesito otra curva, necesito hacer otra curva que está representada por la mitad de toda esta pieza. Aquí se mete, si ustedes se dan cuenta, se está metiendo la línea amarilla en esta parte porque tiene un hueco. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Me voy a ir otra vez a mi vista frontal y aquí voy a empezar a dibujar. Si ustedes se dan cuenta, terminó un poco más arriba esta curva de lo que realmente está mi imagen, pero no hay problema, es una cuestión de que no encajaron bien las imágenes unas con otras. Entonces voy a hacer una curva nueva y la voy a hacer a partir de donde empieza, donde está el final de esta curva, y voy a empezar aquí, voy a trazar una línea recta con un poco de pancita, un punto ahí, y aquí donde tiene esta nariz, ¿sí?, voy a trazar más o menos esta nariz como la tiene ahí la forma. Y aquí, ¿qué pasa? Aquí no voy a hacer esto. ¿Por qué no voy a hacer esto? Porque en la parte de en medio, como les enseñé en la foto, tiene como una sumida, ¿sí?, en donde encaja esta salpicadera de la llanta. Entonces lo que yo tengo que hacer es seguir ese contorno, pero en mi plano no se ve. Es una línea oculta que no la pusieron en el plano, ¿sí? Lo que se ve en el plano es esta orilla, ¿sí?, esta que tengo aquí. Entonces lo que yo tengo que hacer es simular esa forma que tengo aquí, que realmente esa forma corresponde a esta circunferencia de mi salpicadera delantera de la llanta. Yo puedo hacer un círculo por diámetros para calcular más o menos cuánto es lo que se mete esta salpicadera y por ende cuánto es lo que yo debo meter la curva que voy a hacer a continuación, ¿no? Más o menos así.
Entonces voy a volver a hacer la línea, ¿sí? Y otra vez la hago más o menos redondita, un poco más arriba. Ajá. Y aquí empiezo a torcer la línea, la curva. ¿Por qué? Porque tengo que imitar hasta cierto punto esta curvatura, la forma que está aquí metida, ¿no? Y aquí ya vuelve a salir, ¿sí? Como se dan cuenta en la foto, aquí ya vuelve a salir y ya viaja hacia abajo. Entonces aquí salgo, me incorporo otra vez a la línea original, ¿sí? Y aquí llego otra vez de forma recta a este punto, clic, con una leve inclinación hasta aquí, perfecto. Enter. Muy bien, aquí está perfecto. Ahora voy a cambiar de color esta línea, la línea de en medio la voy a cambiar de color a la capa roja, y la línea roja corresponde a la mitad de mi motocicleta de la parte de enfrente, ¿sí? Está perfecto. Si yo hiciera un mirror de esta pieza, mirror de esta línea, ya se ve la parte frontal del scooter. Está bien, ¿no? Perfecto. Ahora vamos a hacerle el cuerpo, vamos a hacerle como un volumen para hacer la superficie. Y bueno, antes de hacer eso voy a terminar de acomodar un poco esta curvatura con F10. Muevo los puntos de control un poco. Ahí está. Ahora vamos a hacer ya lo que sigue, ¿no? Vamos a hacer nuestro comando, ¿sí? Vamos a utilizar nuestro comando. Uy, voy a ocultar esa línea. En las herramientas de curvas voy a utilizar mi comando de curva a partir de secciones transversales, ¿sí? Cross section, curve from cross section provide. Y voy a seleccionar en orden, ¿sí? Esta curva y esta curva. Entonces, recuerden que esto funciona de la siguiente forma. Me voy a mi vista, por ejemplo, frontal, le doy enter cuando ya seleccioné todas las curvas, deshabilito ahorita un momento todas mis referencias, y cada vez que ustedes, ¿sí?, tiran una línea recta, ¿sí?, cortando como dos de las líneas que tienen aquí, se va a crear un arco en este otro lado, ¿ya vieron? Si tiro otra línea por acá, se va a crear otro arco en esta parte, ¿sí? Wow, padre, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es hacer un conjunto de varias líneas, ¿sí? Voy a hacer otra vez mi comando, secciones transversales, y voy a dar clic en las tres líneas en orden, ¿sí? Y aquí quiero que esté activada la opción, bueno, desactivada la opción de cerrar, que diga close no, ¿ya? Y voy a empezar a hacer aquí mis curvas, pero esta la voy a hacer, ¿sí? Voy a empezar con una curva que tenga esta forma, ¿sí?, esta dirección, y luego otra curva por aquí que tenga esta otra dirección, perpendicular a la línea base que tenemos por aquí, ¿sí? Y aquí voy a hacer una línea que tenga esta forma, ¿sí? Una por aquí, muy bien, y otra que venga desde esta orilla, ¿sí?, hasta acá, hasta este otro extremo, ¿sí? Entonces fíjense muy bien cómo lo hago, desde aquí hasta esta otra orilla, ¿sí? Y la curva tendrá que estar un poco acostada. Voy a ocultar esta otra vista para que lo vean mejor, ¿sí? Y voy a colocar otra en medio, ¿sí? Y se coloca una en esa posición. Entonces, esto es como una cara triste. Recuerden, desde la nariz hacia abajo. Entonces hacen una línea desde la línea de la nariz hasta la cara anterior, un poco más abajo de la línea negra que tienen aquí, ¿sí? Y aquí voy a hacer otra
en esta sección, así. Aquí voy a hacer otra, un poco más recto. Aquí voy a hacer otra. Y, perdón, esa no. Esta. Y voy a activar otra vez mis referencias. Y voy a hacer otra de aquí acá, ¿sí? De la final hasta el final de la otra línea. Enter. Y lo que les debió haber dado como resultado, ¿sí? Son estas curvas que tengo aquí. Esta la voy a borrar, ¿sí? Perfecto, ¿sí? Vamos a trabajar con esto. Ahora lo que vamos a hacer, ¿sí? Pero lo más importante es que hayan hecho esta, ¿sí? Esto nos va a servir, ¿sí? Para que se haga la forma redonda, ¿sí? Del hueco donde va la llanta. Ahora, vamos a hacer lo siguiente. Voy a cortar todas estas líneas a la mitad, ¿sí? Primero que nada las voy a cambiar de capa, las voy a seleccionar todas y las voy a cambiar a la capa morada. Change Object Layer, ¿ya? Y voy a cortarlas todas con el comando Trim. ¿Sí? Aquí está Trim, usando la línea roja como corte, Enter, y cortando todas las líneas moradas, ¿sí? Enter, para quedarme con la mitad de líneas y para que estas líneas, ¿sí? Tengan puntos de control muy particulares en esta parte, ¿sí? Estos puntos de control van a estar rectos unos con otros, los de la cara de enfrente. Dado que antes no estaban así, si yo activo estos puntos de control, me voy a dar cuenta que solo hay un arco intermedio arriba, ¿sí? Control Y. Y de esta forma ya tengo dos puntos en esta pieza. Ahora vamos a hacer lo siguiente. Vamos a modificar un poco la curvatura de estas elipses, de estos cuartos de elipses, porque necesito que tengan más volumen. Entonces voy a cambiar, voy a trabajar en cada una de estas líneas, y para ello, antes que nada, voy a cambiar mi plano de construcción, ¿sí? Y mi plano de construcción voy a cambiarlo utilizando este icono, este comando que se llama Set Zplane to Object. Selecciono el objeto y se cambia el plano de construcción. En dado caso que su origen se coloque en la parte izquierda, ¿sí? Donde está la orilla de su scooter, eso no nos sirve. Tenemos que hacer que el origen quede en la parte de la mitad. Entonces para ello me voy a regresar, voy a mostrar todas estas curvas, las voy a seleccionar y voy a mostrar su dirección, ¿sí? Recuerden que con este icono o con la palabra DIR, Direction, analizo cuál es la dirección de inicio y de final de todas o cualquier curva. Entonces aquí dice que inicia en la lateral y termina a la mitad, ¿no? Aquí donde dice Flip, le voy a dar un clic para que cambie la dirección de todas las curvas. Enter, y ahora sí selecciono mi icono de cambiar plano de construcción a un objeto, ¿sí? Y ya se puso la mitad en este extremo del objeto, ¿sí? Ahora F10 y voy a mover este punto de control, lo voy a mover en el eje, ¿sí? De las Y, en este sentido, ¿sí? De izquierda a derecha, de izquierda a derecha. Nunca hacia enfrente ni hacia atrás, porque se distorsiona un poco la curva. Sí puede funcionar, el comando de superficie funciona perfecto, pero ahorita solo lo vamos a mover en este sentido. Tampoco arriba abajo, porque se crea aquí una esquina, ¿sí? Ya no sería continua esta curva. Y este otro punto, ¿sí? Lo vamos a mover también hacia la derecha. ¿Para qué? Para que la parte final, ¿sí? El extremo donde llega sea un poco más redondo, sea más redondeado y menos angulado como lo tenemos aquí. Entonces, si acerco yo, ¿sí? Con flecha roja o en el sentido de las Y, este punto hacia la izquierda, en este caso, se va a hacer más redondeado en esta parte, ¿no? Va a llegar mucho más recto. Perfecto. Entonces, si ustedes lo están haciendo con Rhino 4, pues es lo mismo, seleccionan el punto, seleccionan mover,
y activan su ortogonal y mueven solo en este sentido, ¿sí? Perfecto. También lo pueden levantar un poco este punto hacia arriba, ¿sí? Para que coincida con la curvatura de esta orilla de su scooter. Perfecto. Perfecto. Y vamos a hacer lo mismo con esta que sigue también. Cambio el plano de construcción a esta curva, activo sus puntos de control y los voy a ir modificando poco a poco, ¿sí? Hacia la izquierda este también hacia la izquierda un poco, y hacia arriba y hacia abajo si necesitamos que el volumen sea diferente. Recuerden que la moto que estamos haciendo pues tiene, ¿sí?, esta especie como un poquito más de volumen en esta parte de enfrente. Perfecto. Entonces voy a modificar las otras. Igual me cambio el plano de construcción, modifico si hay que modificar algo. Este lo voy a regresar un poco hacia la izquierda para que no sea tan paralelo. Bueno, que no sea paralelo. Y vamos ahora a trabajar con esta curva. Recuerden, cada vez que me cambio de curva tengo que cambiar mi plano de construcción a esta curva. F10. ¿Sí? Entonces voy a llegar a esta parte y me voy a saltar ahorita esta curvatura. Me voy a seguir a la que sigue en medio de las llantas, ¿sí? que es totalmente diferente a las que hemos estado trabajando ahorita, ¿sí? Estas son hacia enfrente, la elipse, y este es hacia atrás. ¿Por qué? Porque la curva que yo dibujé está posterior a la línea negra de las orillas del scooter. Entonces, la superficie se va a hacer sumida en esta parte, ¿sí? De hecho, si yo hiciera la superficie ya en este momento, fíjense, voy a hacer Surface Tools en mis herramientas de control, o acá arriba en la pestaña Surface voy a utilizar mi herramienta de Curve Network, ¿sí? Superficie a partir de campo de curvas, y voy a seleccionar esta orilla, luego la roja, ¿sí?, que son las curvas que vienen en un sentido, y luego las violetas, que son las que vienen en este otro sentido. Enter, Preview, OK, ¿sí? Y voy a mostrar aquí en Shaded para que se vea la superficie. Digo, a mí no sé, yo hice que no se vieran las divisiones porque desactivé aquí en mi campo de visualización de display, desactivé las isocurvas, pero las pueden volver a activar en esta parte donde está esta tele que se llama display. Entonces aquí está ya mi superficie, ¿ya la vieron? Pero a diferencia de la que tengo en mi foto, este de aquí, es un poco más redondeada la que tengo aquí que la que tengo en mi render, ¿ya vieron? Solo un poco. Aquí no termina recto, ¿sí? Tiene esta parte que es como un chiflán y luego ya se mete hacia acá, ¿sí?, en el caso de esta Vespa. Entonces, lo que yo voy a hacer aquí, control Z, voy a modificar esta curva, ¿sí? ¿Cómo la voy a modificar? De la siguiente forma. Activo me cambio primero, cambio el plano de construcción hacia esta curva y activo los puntos de control. Entonces, una forma de hacerlo, por ejemplo, es que este punto que tienen aquí, el penúltimo, lo avienten hacia enfrente, ¿ya vieron? Y luego un poco hacia la derecha, perdón, hacia la izquierda. ¿Y qué es lo que pasa? Lo que pasa es que se hace aquí un borde redondeado y luego ya se empieza a sumir la pieza, ¿sí? Este punto, el penúltimo, de izquierda hacia derecha, lo voy a recorrer un poco más hacia la izquierda para que tenga más espacio, ¿sí?, donde gira la llanta, ¿ya vieron? Se ve muy bien. Ahora voy a Escape, ¿sí? Voy a modificar esta también un poco, ¿sí?, porque aquí está totalmente, llega aquí totalmente en pico, y la voy a modificar un poco para que llegue más redondeado. Entonces cambio mi plano de construcción a esa curva, F10,
y este punto lo muevo igual hacia la derecha, un poco hacia enfrente, para que adquiera volumen, como lo hemos estado haciendo con estas otras, ¿sí? ¿Ya vieron? Perfecto. Entonces lo puedo jalar un poco más hacia enfrente, no tanto como para que sobrepase este punto que tenemos aquí, ¿sí? Porque si no se torcería un poco hacia enfrente. Pueden experimentar más o menos así como se vería la superficie. Muy bien, ahora voy a hacer lo mismo con estos de acá, ¿sí? Con los de abajo sí pueden aplicar lo de las líneas rectas, o puede que no lo apliquen, es lo mismo, pero fíjense muy bien. Voy a cambiar mi plano de construcción a esta curva que tengo aquí abajo. Luego voy a dibujar una línea recta y luego voy a hacer lo mismo con este otro. Me cambio el plano de construcción, dibujo una línea recta, y este también cambio el plano de construcción y dibujo una línea recta, ¿sí? Entonces quiero que aprecien, dibujé estas tres líneas rectas. ¿Para qué? Para enderezar estas curvas y que ya no tengan esta forma aquí que llega muy en ángulo, sino que llegue más bien con una curvatura, ¿sí? Y para hacer eso utilizamos nuestro comando match. Aquí está match curve, que lo pueden encontrar en Rhino 4 en las opciones de herramientas de curvas, donde está el fillet, ¿sí? Aquí está el match curve. Seleccionan la curva que quieren enderezar y luego la que es de referencia, y les crea esta curvatura en su curva, valga la redundancia, en la curva violeta. Aquí tiene que ser, la continuidad tiene que ser tangente a esta curva recta, y el otro final, ¿sí?, de la curva que es de referencia tiene que estar en posición. Si está en tangencia, la va a modificar un poco, ¿sí?, sin que modifique ambas curvas ni que las una. ¿Ok? Clic derecho, esta, el final y el final. Muy bien, estas opciones. Clic derecho, repetimos el comando, y esta, y perfecto, ya la modificó. Ok, ¿sí? Ahí está perfecto todo. Voy a borrar estas, ya no sirve. Y quiero que vean qué pasa ahora si creo nuevamente la superficie, ¿sí? Voy a ir a Surface Tools y voy a buscar mi comando de red de curvas, Surface for Network Curves. Selecciono todas las violetas que tengo aquí, las curvas moradas, y luego las que están en el otro sentido. Enter, Preview, y aquí ya se ve mi superficie, ¿sí? Y se ve aquí cómo está elaborado. Ahora quiero que antes de que hagan esto, voy a hacer un espejo de todas estas curvas, ¿sí? Pero voy a utilizar, en vez de usar el mirror, ¿sí?, voy a utilizar mi comando en Rhino 5. Bueno, en Rhino 4 también existe este comando, que se llama Symmetry, ¿sí? Así lo escriben, Symmetry, o lo encuentran igual en la barra de herramientas de curva, ¿sí? Aquí donde está el fillet, buscan el comando Symmetry. Aquí está, Symmetry. Lo selecciono, pero antes de seleccionarlo, activan el Record History. Es más, ahorita denle clic derecho al Record History y den la opción que dice siempre guardar Record History, y vamos otra vez a hacer el simetría. Selecciono esta curva, selecciono el final de la curva, y con el comando, la referencia ortogonal, hago una línea recta hacia enfrente con ortogonal y me crea una copia de esta curva. La única diferencia es que cada vez que yo modifique esta curva, la original, la otra se va a modificar automáticamente, ¿sí? No tiene mucho chiste, pero es importante ahorita cuando modificamos todas las curvas. Entonces, clic derecho en Fillet, Symmetry, seleccionamos la curva, nos cercioramos que esté activado el Record History. Recuerden ponerle donde dice Always Record History. Seleccionamos el final de la curva, obviamente con nuestra referencia End, y damos un clic derecho, ¿sí?, con nuestra función ORT, ¿sí? Clic derecho para repetir el comando,
clic derecho para repetir el comando, clic derecho, y así nos vamos con clic derecho repitiendo todas estas líneas en mirror. Oh, aquí falló una, control Z, voy a volverlo a hacer. Cuando pasa eso, quiere decir que la dirección de esta curva hay que cambiarla. Entonces analizo la dirección, le doy flip, enter. Ahora sí hago symmetry y ya queda perfecta. Luego esta también. Estas todas tienen como el mismo error desde que las modifiqué con match. Flip, enter. Ahora sí symmetry. ¿Pueden hacer el symmetry al mismo tiempo en varias curvas? No, por eso no lo estoy haciendo en varias curvas. Ahora, lo que voy a hacer ahora es unir todas estas, las líneas violetas. Voy a irme a los layers, selecciono todas las líneas de la capa 2, donde dice clic, le doy clic derecho a la capa 2 y pongo donde dice select objects. Muy bien, y doy join 1, dice que se va a romper la historia de todas estas líneas, le doy ok, ahorita no me interesa, y voy a volver a hacer mi comando, ¿sí?, de superficie a partir de campo de curvas, surface from network curve, o superficie y curve network, ¿sí? Y voy a seleccionar, para más rápido, selecciono clic derecho en la capa 2, ¿sí?, donde están las líneas violetas, le doy que seleccione los objetos y luego selecciono las tres líneas que me restan, que son la orilla, la de la mitad y la otra orilla, ¿sí? Enter, preview. Y antes, antes de hacer esto, ya estaba el record history activado. Bueno, entonces olvídenlo. Sí, tienen que activar el record history para hacer el curve network. Select objects, luego las líneas, enter, ok, y sale aquí su cuerpo. Me voy a regresar y voy a hacer otra vez el curve network, pero voy a modificar un parámetro que tiene aquí las opciones de la red de campo de curvas, donde dice edge curve, ¿sí?, la orilla de las curvas. Le voy a cambiar, en vez de 0.01 a 0.05. Preview, y hay menos, ¿sí?, hizo curvas, ya vieron que si le hubiera puesto 0.1, entonces entre más grande el número hay menos hizo curvas, porque es como si hicieran una división. Entre más chico el número en lo que dividen, hay más partes. Entonces ok, y aquí ya está nuestra superficie. Voy a quitar las isocurvas para que analicen la superficie sin estas isocurvas. Entonces ya veo aquí mi superficie y veo si se parece a mi beso original, ¿no? Le falta un poco para parecerse, pero ya está ahí la estructura básica, ¿ya vieron? Lo que voy a hacer es modificar la curva que no modifiqué al inicio, no sé si se acuerdan, esta. Voy a activar F10 y estos dos puntos de control que están aquí en medio. Bueno, antes de cometí un error porque, bueno, no sé si la corté o no. A ver, vamos a ver si la modifico. Se supone que esta hay que, antes de hacer la superficie, hay que cortarla, pero sí la corté, ¿verdad? ¿O no? A ver, F10. No, sí la corté. Control Z, ahí está. Entonces voy a seleccionar esta curva, ¿sí?, y a poner F10. Esta la voy a borrar ahorita. Y voy a seleccionar los dos puntos, ¿sí?, que están antes de los puntos de la orilla, ¿sí?, estos dos con Shift, ¿sí? Y estos puntos los voy a modificar hacia abajo un poco. Y yo voy a ver cómo cambia mi superficie porque tenía activado el record history. Y entonces
como yo estoy moviendo las curvas, ¿sí? El record history va a hacer que la superficie por ende se mueva también. Entonces lo voy a mover un poco hacia abajo, perfecto, y hacia enfrente, perfecto. ¿Ya vieron? Esta curva, por ejemplo, la de aquí abajo, la voy a mover también con F10. Estos dos puntos de control los voy a comprimir un poco con el comando de escalar, ¿sí? Los voy a regresar, perfecto, y simplemente estoy, ¿sí?, como manipulando la superficie de estos puntos. La de la curva original de arriba los puedo mover hacia los dos, jalarlos hacia el medio con el de escalar, ¿sí? Y es la forma en como yo estoy generando esta superficie de aquí, ya ven, es algo muy interesante. En realidad esta curva sí debió estar un poco más abajo, ¿sí?, para que no suceda esto que se ve aquí como una pequeña doblez. Entre más cerca está una línea, ¿sí?, una elipse de otra elipse, causa este tipo de problemas que tenemos aquí, como esta parte que se sume aquí. ¿Por qué? Porque el comando lleva cierta inclinación, si la superficie lleva cierta inclinación, y aquí drásticamente, muy abrupto, porque está un poco cerca de esta otra curva, le dice, quiero que llegues a este punto haciendo una curvatura, no una recta. Entonces este se tuerce como para abajo para agarrar la curvatura de eso. Digo, podríamos mover toda la curva, estos puntos de aquí, tal vez, con la referencia near, luego mover, los agarramos donde diga end y luego los transportamos un poco hacia abajo, ¿no? Así. Y ya vieron, se mejora un poco. Puede ser que este también lo podamos mover con near. Pero cuando mueva ese tengo que mover también los dos de los extremos, ¿sí? Ahora si lo muevo, ya está mejor, perfecto. Y esta es la forma de hacer nuestra superficie en el caso de la Vespa, ¿sí? Por ejemplo, otros tipos de Vespa, ¿sí?, tienen una forma un poco más recta, como estas que son más viejitas, ¿sí? De todos modos llevan aquí curvaturas muy pronunciadas. Esta que es Vespa del 54, ¿sí?, es todo lo contrario, es más orgánica, pero es muy padre. La parte de enfrente no es muy orgánica, pero las partes de atrás sí. Pero esto está muy sencillo hacerlo, ¿sí? Con red de curvas también se hace. Esta es una Vespa del 2013, ¿sí? Y la estructura es la misma, si se fijan. Inclusive ustedes, en vez de dejarle el hueco que nosotros le estamos dejando aquí, lo pueden hacer la superficie recta, o sea, sin que la línea roja se tuerza hacia adentro. Lo pueden hacer hacia enfrente y luego la cortan, ¿sí?, con una figura que puede ser un elipsoide, ¿sí? Cortan, hacen una sustracción booleana, un corte, ¿sí? Hay muchas formas de llegar al mismo resultado, ¿sí? Este es otro caso.